Decía don José López Portillo que lo peor que nos podía pasar era convertirnos en un país de cínicos. Era una declaración bastante simpática por provenir precisamente de uno de los grandes íconos del cinismo de la corrupción institucionalizada. Que sin embargo no tenía esa advertencia, algo de profético, puesto que a partir de entonces no ha venido sino a crecer y a crecer y a crecer la corrupción, pero ya vinculada a asuntos familiares. Y el primer botón de muestra, que es un botón de este tamaño, fue Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, quien cobraba su diezmo de todas las operaciones que cerraba gracias a la influencia que tenía sobre su hermano, el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, quien por cierto no tenía un pelo de tonto. El que sí salió años después, bien rasurado, hace apenas unos días, fue Manuel Medina Mora. Manuel Medina Mora, quien es el director de Citibank Banamex en México, quien fue el que estuvo financiando las operaciones durante años de esta empresa Oceanografía, quien tuvo su esplendor durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, justamente el periodo en el que el hermano de Manuel, Eduardo Medina Mora, era el director del CISEN, secretario de Seguridad Pública y Procurador General de la República. Hoy es nuestro representante en Washington. Por esos años, en el año 2008, Eduardo también benefició a una de las empresas de otro de sus hermanos, José, con una licitación choncha de equipo de cómputo. Simplemente lo señalo no como una cuestión legal, sino como un indicio legítimo del sospechosismo mexica. Y el que no es precisamente un hermano, pero también está metido en un tema, es el carnal Marcelo, quien tuvo la desdicha de que no le salieran bien las cosas en la línea 12 del metro. Primero porque se equivocó en la planeación financiera, se equivocó por poquito, por 7,000 millones de pesos. Fue el sobreprecio que se pagó por esa línea, pero que además con el agravante de que ahora no sirve, que porque los trenes no tienen nada que ver con las características técnicas de los rieles. Esto, y hago un paréntesis, me recuerda, lo encontré en mi archivo duro, que se decía que en Guadalajara, por ahí de los años 70, se empezó a construir la primera línea del metro, y cuando ya estaba por inaugurarse con todo pompa y platillo, como deben ser las grandes celebraciones políticas en México, pues se cebó porque los trenes eran más anchos que los carriles que se habían confinado para ello. Pero vuelvo al tema de la línea 12 del metro, porque no termina con el carnal Marcelo, sino que hay otra historia también de dos hermanitos, los hermanitos Horcasitas, Enrique y Luis. Enrique era el flamante entonces director del metro de la ciudad capital del país y contrató a ICA, una de las empresas constructoras que desarrolló el proyecto, cuyo hermano Luis Horcasitas es nada menos que vicepresidente. Me parece que de los 500 diputados que tenemos, por lo menos uno debería presentar una iniciativa para que todos los servidores públicos de este país provinieran ahora de un orfelinato. Digo, para que no tuvieran familiares a los cuales querer beneficiar con sus tranzas y a través de nuestras costillas y de nuestros impuestos.